Deja de suplicar. Comienza a ordenar el dinero. Como ordenas tu café cada mañana. Sí, lo escuchaste bien. Ordenarlo. Tal como le dices al barista. Con voz firme y natural. Un cappuccino con espuma extra, por favor. No lo ruegas. No elevas una plegaria desesperada a los dioses del café. No esperas que alguien, por lástima, pague por ti. Simplemente caminas, colocas tu orden y esperas. Sabes que llegará. Esa certeza silenciosa. Es la misma energía con la que deberías tratar al dinero. El universo no responde al que implora. Responde al que ordena. Y sé lo que quizá estás pensando. Fácil decirlo cuando mi cuenta apenas alcanza para un café negro. Créeme, yo también he sentido ese vacío. Esa sensación de mirar el saldo. Y por un instante, sentir que el alma abandona el cuerpo. He sentido la frustración de dar, de trabajar sin descanso, y aún así sentir que el dinero juega al escondite contigo. Pero escucha esto con atención. El dinero no te está evitando. Está respondiendo a tu energía, a tu comando, o a la falta de él. La mayoría habla con el dinero, como quien suplica a un casero malhumorado. Por favor, solo un poco para sobrevivir, promesa que pagaré todo. Y en esa súplica, olvidan quiénes son. Porque tú nunca fuiste creado para mendigar. Fuiste diseñado para comandar. El universo no premia la desesperación. Premia la certeza. Cuando ordenas tu café, no tiemblas ante el mostrador. No dudas si aceptarán tu pedido. Sabes que el proceso está en marcha. Incluso antes de tener la taza en tus manos. Ya puedes imaginar el primer sorbo. El aroma. La calidez recorriendo tu cuerpo. Has hecho tu orden. Y tu creencia. Es la firma que la sella. Así es exactamente como se comanda el dinero. Detrás de cada palabra que pronuncias, hay una vibración. Y esa vibración es una orden. Cuando mendigas, lo que en realidad estás diciendo es: yo no tengo. Yo no merezco. Yo no sé si llegará. Y el universo, que solo refleja lo que tú emites, te responde fielmente: así sea. Rogar es una frecuencia que empuja todo lejos, porque el ruego afirma la carencia, y la carencia solo puede traer más de sí misma. Pero ordenar es otra historia. Ordenar es una declaración silenciosa de poder. Es mirar al infinito y decir: estoy listo para recibir. Esto ya me pertenece. Sin ansiedad, sin duda, sin esperar que alguien más te lo conceda. Es la calma del que sabe que el pedido ya fue tomado. Es el respiro confiado del que ya se siente provisto. Y cuando esa certeza vibra dentro de ti, el universo empieza a reorganizarse a tu favor. Las oportunidades que antes no veías aparecen. Personas, ideas y sincronicidades comienzan a moverse, como engranajes perfectos. Porque el universo no obedece a la desesperación. Obedece a la fe, a la voz del que sabe. Imagina por un instante que el dinero no es algo que persigues, sino algo que responde a tu llamado, que está vivo, que te escucha, y que siempre espera una señal clara de ti. Cuando dices no tengo, se oculta. Cuando dices ya está en camino, corre hacia ti. El dinero no es una recompensa, es un espejo, un reflejo de cómo piensas, de cómo hablas, de cómo vibras ante la vida. Tu mente es un imán, y el metal que atrae es tu enfoque. Si repites estoy en escasez, tu mente buscará pruebas para confirmarlo. Tu realidad se ajustará a ese decreto. Pero si afirmas con poder, el dinero fluye hacia mí con facilidad y alegría. Entonces tu subconsciente empezará a buscar todas las formas posibles de demostrarte que es verdad. Tus pensamientos son imanes. Tus palabras son comandos. Tu energía es el canal por donde llega todo. Y el dinero, al final, no es más que energía respondiendo a dirección. Si la diriges hacia el miedo, crearás más razones para temer. Si la diriges hacia la fe, el universo conspirará para sostenerte. Eso no es magia, es alineación. El universo no escucha tus palabras, escucha la emoción que las sostiene. Por eso, antes de hablar, debes alinear tu estado interior. No puedes ordenar abundancia desde el miedo, ni decretar prosperidad desde la duda. Tu palabra solo tiene poder.
cuando nace del silencio interior, de esa calma profunda, donde sabes que ya está hecho. Cierra los ojos, siente tu respiración, y permite que la mente se aquiete. Ahora imagina que dentro de ti hay un punto de luz dorada, una chispa que representa la fuente. Desde esa luz, habla, no desde la carencia, sino desde la unidad, desde la conciencia de que tú y el universo son una misma mente creando. Y entonces di, con voz tranquila pero firme, todo lo que deseo ya está en camino. Mi prosperidad está asegurada. El dinero fluye hacia mí sin esfuerzo, porque estoy alineado con la energía del bien. No es un conjuro, es una afirmación de identidad. No estás pidiendo, estás recordando quién eres, porque cada vez que ordenas con fe, el universo no tiene otra opción que responderte. Es su naturaleza, como la semilla que obedece al sol, como el río que obedece a la gravedad. La energía divina obedece a la certeza, y mientras más actúes como si ya fuera real, más rápido se condensará en tu realidad física. No porque la realidad cambie mágicamente, sino porque tú cambias. Y al cambiar tú, todo el universo se reorganiza a tu alrededor. La verdadera oración no es una súplica, es un reconocimiento. No dices, por favor, dame. Dices, gracias, porque ya está hecho. Y esta diferencia, aunque parece pequeña, es la frontera entre la escasez y la abundancia, entre la espera y la manifestación. Tu palabra es la llave, tu emoción es la puerta, y tu fe es el paso que la abre. Así se ordena al universo, no con fuerza, sino con certeza, no con ansiedad, sino con presencia. Habla menos, siente más, y permite que la vibración haga el trabajo invisible, porque cuando estás verdaderamente alineado, ni siquiera necesitas pedir, solo agradecer. La hora más poderosa para reprogramar tu mente es justo antes de dormir. En ese instante, cuando la frontera entre lo consciente y lo inconsciente se disuelve, tu palabra se convierte en semilla, y tu emoción en el agua que la nutre. Por eso, esta noche, no te duermas con pensamientos de miedo, ni repasando lo que te falta. Hazlo como un creador, como un alma que recuerda su poder. Acuéstate, respira lento, inhala por 4 segundos, siente como el aire abre tu pecho, y exhala por 4 segundos, dejando que toda tensión se disuelva. Hazlo 3 veces, y con cada respiración, siente que entras más profundo en tu templo interior. Ahora, imagina que tu habitación se llena de luz dorada, suave, tibia, protectora. Esa es la energía del espíritu, preparando el espacio para recibir tu orden divina. Desde esa calma, susurra dentro de ti, estoy tan feliz y agradecido, porque el dinero fluye hacia mí mientras duermo. Cada respiración atrae más prosperidad. Mi mente descansa en la certeza de que todo está bien. Siente esas palabras, no como una petición, sino como una verdad que ya se cumple. Imagina que el universo te escucha, y sonríe en silencio, moviendo hilos invisibles a tu favor. Mientras más profunda sea tu paz, más rápido se mueve la energía. No necesitas visualizar billetes ni cuentas. Solo siente la abundancia, como una frecuencia que ya te pertenece. Duerme con la sensación de que tu vida ya está bendecida, ya está sostenida, ya está completa, porque el subconsciente no distingue entre lo real y lo imaginado. Solo obedece lo que siente. Y si lo último que siente antes de dormir es gratitud, certeza y plenitud, al despertar, verás cómo la realidad comienza a responderte, con sincronicidades, oportunidades y señales. Dormir en abundancia no es soñar con dinero, es descansar en la fe, es permitir que el universo trabaje por ti, mientras tú descansas en su confianza. Y así, cada noche, te conviertes en el canal a través del cual la abundancia se renueva, la energía se multiplica, y tu mundo se transforma. Cuando abres los ojos al amanecer, no despiertes como la persona que se durmió. Despierta como la conciencia que ordenó. Siente que ya eres alguien nuevo, un ser que no espera, sino que recuerda que todo le pertenece por derecho divino. Antes de levantarte,
Coloca tu mano sobre el pecho y repite en silencio: gracias, universo, porque hoy todo fluye a mi favor. Gracias, porque las puertas correctas se abren con facilidad. Gracias, porque ya soy abundancia en movimiento. Estas palabras, dichas con intención, no son una rutina, son un código energético, un recordatorio para tu subconsciente, de mantener la frecuencia con la que dormiste. Durante el día, camina con la certeza de que la energía te sigue. Habla con la confianza de quien ya posee lo que desea. Y si la duda intenta regresar, no la resistas. Solo di: ya está hecho. Esa frase tiene poder, porque al pronunciarla, le recuerdas a tu mente que el resultado ya existe en otro plano, esperando solo a que tú permanezcas alineado con él. Haz de tu vida un ritual constante. Cada acción, una afirmación. Cada respiración, una oración silenciosa. Cuando pagues algo, hazlo con gratitud, no con miedo. Di: gracias, porque tengo para dar. Cuando alguien te hable de escasez, bendícelo en tu mente, pero no entres en esa frecuencia. Tu mundo exterior ya no es un enemigo que conquistar, sino un espejo que reflejará lo que siembres en tu interior. Y cuando caiga la noche nuevamente, vuelve al silencio, a la respiración, a la certeza, porque la manifestación no es un acto, es un estado, un modo de estar en el mundo, donde ya no necesitas probarle nada a nadie, solo recordar una y otra vez: el universo responde a mi certeza. Y así, paso a paso, tu vida comenzará a parecerse a la vibración que sostienes. El dinero, las oportunidades, las bendiciones, dejarán de ser algo que persigues, y se convertirán en algo natural, inevitable, como el amanecer después de la noche, porque cuando te conviertes en la frecuencia, el universo ya no puede negarte nada. Ahora que conoces el poder de tu palabra, recuerda esto: no viniste al mundo a pedir, viniste a crear. Tu voz es una extensión del Creador. Cada pensamiento es una chispa divina, que moldea la sustancia invisible del universo. Cuando hablas con fe, los reinos se abren. Cuando agradeces, las puertas se multiplican. No subestimes el poder de lo invisible, porque lo que aún no ves, ya está formándose detrás del velo. Solo espera tu certeza. Así que cada vez que dudes, cada vez que el miedo susurre, vuelve al silencio, respira, y di con el alma: ya está hecho. Deja que esas 3 palabras se conviertan en tu escudo, en tu mantra, en tu llave para todo, porque cuando la fe habita en ti, el universo no puede negarse. Él no responde a tu necesidad, responde a tu conciencia. Y tú, ya eres abundancia, ya eres prosperidad, ya eres la manifestación viva del pensamiento divino hecho carne. Solo recuerda, noche tras noche, día tras día, ordenar no es exigir, es reconocer lo eterno en ti. Hazlo con amor, con gratitud, con presencia, y verás cómo la vida comienza a responderte, con precisión sagrada, porque el universo no te ignora, el universo te obedece.